Hola compañeros, mi nombre es Dante Trujillo y esta es ya la edición 10ª, increíblemente de Puesto de Confianza. Hoy es viernes 7 de agosto del 2020. ¿Quién hubiera pensado que hemos llegado hasta aquí? Un feliz imprevisto para mí en esos tiempos tan descacharrantes. Para hoy la cifra oficial de muertos por el COVID-19 en nuestro país bordea los 19.500, aunque para todo el mundo es ya una obviedad que existe un subregistro, que incrementaría esta cifra en más del 100%, es decir, que seríamos cerca, bordeando los 50.000 fallecidos. Entonces esperamos que esos datos se confirmen a la brevedad posible, principalmente porque es justo. Pero por mientras, más allá de lo mal que nos pone esto como país a nivel mundial, vale la pena recordar todo el tiempo que en unas semanas probablemente el número de muertos por el coronavirus alcanzará las cifras de fallecidos por el conflicto armado interno. Es decir, en unos 6 meses habremos perdido tantos peruanos como en 20 años de guerra fratricida. Vale la pena tener esto presente constantemente. Este programa, por eso mismo, como los anteriores, está dedicado a ellos, a los que ya no están con nosotros, a los reconocidos y a los por reconocer, a sus deudos y a los millones de peruanos, compatriotas que en este momento se encuentran enfermos o temen por su salud o los de su familia, están desempleados, están hacinados o sencillamente están atravesando por momentos difíciles. Bueno, como jefe de producción de este show, he decidido suprimir las parrafadas con las reseñas biográficas y los trabajos y los logros de mis invitados. Creo que ante ello existen 3 opciones. Que ya los conozcan, que es lo más probable, que confíen en mí o que recurran a Google para documentarse un poco más. Hoy me acompaña Matilde Kaplansky y bastará decir que es psicóloga, psicoterapeuta y psicoanalista. De hecho, es la primera mujer psicoanalista formada en el Perú. Y asimismo, vale la pena mencionar también que en el hoy remoto y prepandémico 2019 reeditó el que quizás sea su libro más conocido, Apego, Vínculo y Amor en la Pareja. Hola Matilde, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dante? Gracias por la invitación. Aunque No, los gracias a ti, gracias a ti. Vamos momentos que entonces vivimos no directamente son a, realmente para librar. vamos directamente a la charla, que son muchísimas las cosas que quisiera preguntarte. Hoy qué curioso estás hoy día, pero déjame decir nada más que también, de alguna manera simbólica, una mirada, una lágrima por todos los fallecidos y por toda la gente que está enferma y sufriendo, sus familiares, y todos los peruanos y el planeta en su Sí, conjunto. sí, En realidad, una cosa que más que pesadilla. sí, es una situación que claramente era imprevista para todos y que nos toca Como yo a todos. digo, mi frase predilecta, por decirlo de alguna manera, es: en el dormitorio, miedo. Y mientras tanto, en la puerta te toca el timbre la muerte. Sí, lo has dicho bastante bien. Es una situación que nos tiene a todos en mayor o menor medida. Los más pintados, los más fuertes, los más... todos. Claro, Porque el ser humano sigue, a pesar de lo biológico como impronta no, que no tiene escape, es la vida y la muerte. Y sin sí, embargo a la muerte le tememos la mayor parte. correcto. Me estás dando perfectamente el pie para arrancar con las muchas preguntas que quiero hacerte. Ojalá que el programa Correcto. alcance. Espero que la gente se dé cuenta, todos nuestros oyentes y amigos, se den cuenta que esto es espontáneo, o sea que lo que hay más bien es una coincidencia, y por eso probablemente me has invitado, y una sincronicidad y un guiana. Después Así te es, explico. así es. Has mencionado algo con lo que me da pie para empezar. Tengo la impresión de que más allá de las urgencias cotidianas, que, ¿no?, desde la precariedad, la pobreza, el desempleo, el miedo al futuro, el hambre, lo que fuera que nos toque a cada uno, la pandemia nos enfrenta a dos
grandes y atávicos miedos humanos, ¿no? Que son la muerte y la soledad. Pero también, y esto lo leí en una entrevista que diste al principio de la pandemia, que ahora mismo nos resulta lejanísimo, ¿no? A mí por lo menos me resulta sumamente lejano lo que se pudo haber dicho o pensado en abril, en febrero, en marzo. Mencionaste que hay además, algo que me pareció sumamente interesante, que además de las pulsiones clásicas y reconocidas por todos, lo erótico y lo tanático, hay una tercera pulsión que en este momento está en tensión, que es la tensión de la huida, ¿no? Claro, Que en este fundamental, momento, que es como una tercera fundamental. vía, digamos, ¿no? Que en este momento nos tiene más o menos que a todos cogidos, en mayor o menor medida, ¿no? Empecemos por la soledad. El hacinamiento, o sea, todos estamos en este momento, ya salimos de la cuarentena, pero quienes podemos, quienes no tenemos urgencia de salir a trabajar diariamente y a enfrentarnos a situaciones de multitud o de contacto cercano con otras personas, tratamos de practicar el encierro, ¿no? El encierro voluntario. Pero en muchos casos esto no permite una soledad tranquila, serena, digamos, sino que más bien se da en ámbitos de hacinamiento, de convivencia forzada, que puede tener en algunos casos consecuencias positivas, como, no sé, acercamiento familiar, pero también puede tener negativas. ¿Cómo crees que se vive en general esta situación de encierro, Matilde? Bueno, primero decirte que me has conmovido con el hecho de que menciones la tercera pulsión de vida, porque yo en los últimos años es la que más estudio, porque creo que está muy olvidada y en este momento de pandemia yo creo que es la fundante. Volveremos a ella seguramente, porque muchas de las cosas que se han visto en las conductas colectivas aquí en el mundo ha sido la tendencia a salir corriendo, porque el hombre empezó en los bosques y tenía que, si bien es cierto, ya no estaban los dinosaurios, había otro tipo de bestias que eran peligrosas, depredadoras, etcétera. Y entonces la pulsión de huida es, la gente a veces considera eso como un elemento fóbico, es decir, fobia, entendido por fobia un elemento o una situación o una persona que te causa temor y de la cual tú te separas y evitas por esa razón. Eso en términos clásicos de definición. Pero la huida es una pulsión tan importante y tan intensa como la libido y como el tánatos, para hablarlo en código, ¿no? Así que sí, a la muerte, el amor en un sentido restringido, la libido es una cosa mucho más complicada y alta, y etcétera. Y creo que no soñamos nunca, ni nos imaginamos nunca que esto nos iba a pasar. Y creo también, tengo la sensación, que en esa forma ha sido también una jugarreta, por llamarla de algún modo, del planeta, o de los virus, o de lo que sea. Por eso es que ha habido tantas fantasías de perseguimiento y de boicot y de todas las cosas que yo creo que no existen. Creo que la biología va por otro lado de la política, pero también creo que la Tierra tiene sus regulaciones. El planeta mismo tiene regulaciones, tiene huracanes, tiene tsunamis, tiene muchas manifestaciones de defensa. Más me inclino a pensar por ese lado. Que nos ha caído desde donde tú quieras llamarlo, del techo, del cielo, sin pensar en un factor religioso, sino en un factor geográfico, ecológico, biológico, etcétera. Y que el sentimiento es... ¿Cuál fue la pregunta exactamente? ¿Cómo estamos viviendo, si estamos Ah, preparados para vivir encerrados, ¿no? bueno, mira, yo soy una mujer mayor que tiene manías por hacer frasecitas para las situaciones y no siempre son felices. Y yo decía, entre mis frasecitas, decía, en enero van a haber miles de niños naciendo, miles de divorcios y miles de muertos.
Creo que eso no contesta del todo tu pregunta, pero creo que mal, lo hemos vivido mal, por una razón. Hay una relación directa entre metraje, espacio y ser humano y neurosis o psicosis o lo que sea. Y cuanto más hacinamiento, más grave las relaciones. El ser humano, si bien es eminentemente social, también es eminentemente territorial. Entonces requiere de un mínimo de metraje para poder vivir. Entonces uno lo vive con su pareja, aunque sea muy bien avenida. Llega un momento que pasa muy bien, un fin de semana acá y todo, pero el lunes cada uno para su hueco, por decirlo de una manera un poquito grosera. Pero quiero decirte que hay necesidad también de estar solo. Pero una cosa es estar solo porque tú lo buscas y otra cosa es por imposición. Y ahí se activa inmediatamente lo de la huida. Entonces la gente dice, a mí, ¿quién me va a ver? Yo soy mayor de edad, yo hago lo que me da la gana. Pero usted no se da cuenta que podría infectarse. Yo, infectarme de ninguna manera. Yo estoy sano, no tengo nada, me he hecho mis análisis, estoy perfecto. Ah, ¿se ha hecho usted coronavirus? No, eso es un invento, es un boicot de los chinos con los gringos, para toda la teoría del sabotaje, del conspirativo, ¿no? Creo que en general, ahora, yo tengo uno de mis grupos de terapia, son 12 personas, yo hice un ejercicio que suelo hacer, que es una especie de ronda de asociaciones libres, y todos dijeron cosas positivas, al punto que yo después los carajé y les dije, pero no me pueden decir que ustedes tienen una terapia tan maravillosa y que yo soy tan extraordinaria, que todos están regios. Uno ha ordenado su casa, otro se ha divorciado después de 20 años que ya debió hacerlo, otro que ha escrito el último párrafo de la novela que estaba escribiendo. No, qué maravilla, están todos sanísimos. ¿Qué tal si hacemos una ronda de las peores cosas que han vivido? Entonces, en efecto, pero en general, por ejemplo, gente muy terapiada, con mucha terapia, con mucha consulta psicológica, lo han sentido como un momento de positivo, entre comillas, de ordenarse, de arreglar los pendientes, de limpiar la casa, de limpiar relaciones, de poder terminar cosas consigo. O sea, lo han usado creativamente. Esto no se resalta antes suficientemente. Muchos sienten que viven en una vorágine permanente y no tienen tiempo sino de meter las cosas de la lavadora, si es que no se harta, la meten en una bolsa y van a la lavandería de la otra esquina para que se lo laven al peso. Y que todos corremos, y que, como me decía ayer una paciente, pero es que yo por fin he podido dormir 7 horas. Le digo, usted debe dormir por lo menos 8. Le digo, ¿por qué me dice eso? No duermo. Y todos sabemos que el dormir 8 horas no es un capricho, es una necesidad biológica. El cuerpo necesita 4 horas para limpiarse de los efluvios internos del cuerpo, porque los órganos internos tienen fluidos y necesitan metabolizarse, y para eso el ser humano tiene que estar dormido. Entonces, tú en realidad duermes nada más, duermes como función solo 4 horas. Las otras 4 es una limpieza general. Bueno, esto no se sabe, claro, ya son cosas muy especializadas, pero son interesantes que las comprenda la gente, creo, no claro. tú, en el sentido de que es que, duermo 1 hora y no importa, o duermo 2 y me voy a seguir haciendo, me voy de boleto, no sé qué cosa dicen los chicos, se va de boleto al infierno. Pues sí, ahora, ¿Matilde? Creo que hay un problema con tu conexión. Que tú te has equivocado en algo, Tú dijiste, no, vamos a hablar espontáneamente. Y dije, este chico no se da cuenta, está con una lola acá, que soy yo hablo mucho. Estoy Así pensando... que tú me paras nomás, me paras. No, yo te escucho feliz. Estoy seguro que quienes estén al otro lado de la pantalla también lo estarán. Ahora, es cierto que
que para poder vivir esa soledad, ese encierro, eh, tienes que tener algunas condiciones, ¿no? Tienes que tener, por ejemplo, eh, ciertas facilidades económicas y sociales, por un lado, seguro. y por otro lado tienes que ser una persona que puede estar a gusto con su soledad, porque que es algo que no, que tengo la impresión de que No es frecuente, no es no es frecuente, frecuente. no es frecuente, No, es una de esas no, taras no es de la frecuente, no es modernidad, ¿no? frecuente, es verdad, no es frecuente, para nada es frecuente. Otro En- caso, la señora dice, mi marido, su amante, su pareja, gente grande, mayor, dice, él despierta a las 11, 12, toma desayuno, lee el periódico, se baña, se ducha, nos sentamos a almorzar. Terminamos 2:30, 3. A las 3 se va a hacer, a las 12, 11:30, 12 despertar. A las 3 se va a hacer siesta. A las 6 se despierta, a las 6, 6:30. ¡Wow! ¡Qué buena siesta! Comen, toman un whisky, toman no sé qué, lo que sea, y trata, eso es clase social, ¿no? Hablar de tomarse un whisky a las 7 de la noche es clase social. No tienes que hacer mucha sociología para darte cuenta a qué clase pertenece. Entonces, y a las 7:30 coman un sándwich, una sopita, no sé qué, y a las 8 se va a la cama. Yo, me dice la mujer, es que me muero de angustia sola, teniéndolo ahí durmiendo todo el día. Y salgo entonces al parque a dar vueltas. Y yo le digo, señora fulana tal, ¿usted no sabe hacer solitarios? ¿Sobre qué? Me dice. Solitarios. ¿Su abuela no le enseñó a hacer solitarios? ¿No le enseñó cartas? ¿No le enseñó a hacer el Código Cross o el Sudaco o hacer el genograma? Ay, no, yo no hago nada de eso. Ay, qué mal se ha preparado usted, no solo para la pandemia, sino para la... Entonces, claro, ahí hay un tema de pareja también, ¿no es cierto? Porque vamos a investigar más. Pero, ¿qué hace la gente? La gente, por ejemplo, no lee. A lo sumo han venido a salvarse la vida con la televisión. La televisión muy mala. Entonces, bueno, a lo sumo, pues, los más Netflix. Y también Netflix tiene sus Ujú. grandes límites. Lo mejor que ha tenido Netflix es descubrir que el cine escandinavo y el cine español ya tenía, pero el escandinavo y el británico son excelentes, sobre todo en las cosas policiales. Entonces, pero después para de contar. No hay un canal, por ejemplo, en el mismo Netflix, un canal, hay otros, pero por Netflix. Nos pagarán nuestra regalía Netflix, supongo, ¿no? Por hacerle propaganda. Este, este, no hay, por ejemplo, un canal de películas clásicas. No. A ver, dime tú, un ciclo de Ingmar Bergman, o un ciclo de Woody Allen, cosas, o de cualquier español, un ciclo. Sería, ¿no te parece una buena idea? Ahora he visto que va a haber, por fin, eso sí me alegra, el Festival de Cine, no voy a tener que correr, a entrar, a cuadrarme, a hacer la cola para ver la película del festival. Eso, por ejemplo, ay, digo, felizmente, cositas muy chiquitas, eso en términos del entretenimiento, pero bueno, la gente es social, la gente quiere hablar con seres humanos y la gente, y está comprobado que si no es un ser humano es una mascota. Ujú, ujú, claro. Necesita cuidar, querer y estar como estamos nosotros. Este es un momento de, perdóname que te lo diga y asuma eso, discúlpame, pero para mí es un gran placer poder estar conversando contigo. Ya no me hiciste el día, me has hecho la semana. Bueno, me estás halagando y en verdad quien está haciendo la semana eres tú. Luego, hay una, pero aprovecho para hacer comentarte esto. Hay dentro de lo dentro de lo malo de los encierros prolongados,
en el caso concreto peruano, la parte más oscura, más siniestra, quizá tenga que ver con las desapariciones reportadas por la Defensoría del Pueblo. Entre marzo y el 30 de junio, o sea, hace un mes, el registro es hasta hace un mes, ojo con eso, hay 915 mujeres reportadas desaparecidas, 915, estamos hablando de las reportadas, de las cuales 600, que es un número increíble, son niñas y adolescentes, son menores de edad. Esa es una situación, yo me imagino que al haber tantas puertas de crisis abiertas, tantísimo dolor, tantas emergencias que atender, es algo que de alguna manera está pasando un poquito caleta, cuando debería ser realmente un escándalo, ¿no? ¿Qué opinas de eso y qué se puede hacer? Porque yo me imagino que eso tiene que ver, no me imagino, estoy seguro que tiene que ver con también, lamentablemente, como lo anterior que mencionábamos, con la condición socioeconómica de cada quien, pero en realidad no es que las clases medias o las clases más favorecidas estén absolutamente liberadas de ¿Qué esta va? ¿Qué flagelo, va? por supuesto. Claro. Pero, ¿qué podemos hacer entonces como, ya que está sugiriendo, me parece que sí es algo transversal a la sociedad, qué podemos hacer todos, hombres, mujeres, adultos, niños, para poder eh, eh, prevenir, y ya no decir combatir, ¿no? La violencia femenina en estos contextos en los que, repito, las urgencias parecen estar disparadas pues, por todos lados, ¿no? Yo creo que la propaganda y la información permanente, el bombardeo de no solo el castigo, sino que delaten a la gente, que vean si hay niñas con quiénes viven, quiénes son los hombres que están cerca, quiénes son los hermanos, quiénes son los padres. La cosa de incesto es absolutamente primitiva y absolutamente extendida. ¿Sabes qué pasa, Dante? Es terrorífico. Ese es el tema para mí más paralizante y doloroso que existe. Porque yo siempre decía, otra vez vuelvo a mis frasecitas, de cada 10 mujeres que han entrado en mi consultorio, 10 han sido tocadas. No violadas ni penetradas, pero tocadas, las 10. El padre, el tío, el abuelo, el hermano, el amigo del hermano, el primo, el amigo del padre, el chofer, el jardinero, el pintor que vino de casualidad. Todos le han metido la mano. Y pocas cosas pueden, a ver, te lo voy a decir de manera como abuela y bisabuela que soy. No puede haber nada que malogre más el espíritu y el alma de una mujer que eso. Porque es realmente eso, nada más una metida de manos, es una violación a tu cuerpo. Y se tiene en la memoria 1000 años, para siempre. Entonces, es un tema, yo te diría en una sola palabra, no es que no lo vayamos a tratar, sino porque sí quiero manifestar que es un tema, el más doloroso de los temas para nosotras las mujeres. Porque supone la primera y todo la invasión a tu propio cuerpo y a tus padres, a lo que llamamos las partes íntimas generalmente, porque no es que te hagan un cariñito en el pelo, ¿no? Claro. El terror, porque las mujeres somos una especie, somos las hembras de esa especie, y en nuestro ADN está grabado el que somos. Ya sé que no solo hemos venido al mundo para reproducirnos, pero nosotros somos programadas para reproducirnos. Entonces, una invasión a tu cuerpo, a lo primero que te remite es a ese mandato del ADN. Entonces, tú sientes el peligro de que no es que esté porque te hagan así te vas a embarazar, pero yo soy de las criaturas en el mundo que cuando me dieron mi primer beso a los 11 años, yo estaba convencida que me habían embarazado. Llegué llorando a mi casa y mi mamá dice, pero hijita, cálmate. ¡Ay, voy a tener un bebé!
pero ¿qué? No, hijita, no vas a tener Bueno, eso también da cuenta de la absoluta falta de información que teníamos, ¿no? En el colegio sacaba la había los genitales, la sacaban del libro de texto de anatomía para que no viéramos la anatomía de las mujeres y de los hombres. Así que muchas de nosotras nos hemos casado sin haber visto un hombre desnudo nunca, hasta casarnos. ¿Sabes el terror que te puede dar? Terrorífico. De pronto verte con un hombre calato ahí, ¡ay, Dios mío! Pero pero volviendo al contexto, qué cosa se puede hacer más allá de, o sea, qué políticas de Estado tendrían que ser? Porque claro, existen algunos políticas canales de Estado. Yo creo que hay que empezar por la difusión por todos los medios de castigos y de persecución así, muy bien estudiada, pero persecución al fin, que al que se le encuentre, que al que delate, premio, al que se le encuentre, castigo. Esa parecía la mitad, y el resto están todas violadas, y no por el COVID. Entonces yo sí creo que porque la gente ve televisión y oye radio. Entonces, si tú eres el sujeto depredador ahí, sí, tu vecino te va a delatar, tu vecino te mira, tu vecino te va a buscar, tu vecina te va a delatar. Una cosa masiva, agresiva de persecución. Presumo, conjeturo que eso podría dar una primera línea de ataque para poder hacerlo. Porque la gente no lee, aparte del trome, la chicha, no sé qué otras cosas de ese tipo, no creo que lea pues ese periódico, los kioscos. Pero si ahí también se pone. Esto es un problema de educación, es que hay que darle y darle y darle. Ahora, nosotros tenemos que reconocer, Dante, que estamos en un grado de civilización todavía muy primitivo, como contexto general. Porque tú tienes que comprender que, por ejemplo, en todo lo que es la ceja de selva, o sea, no hablemos de acá de los migrantes que vengan de esas zonas también, y no hablemos tampoco de los Andes. Pero esto ¿te acuerdas del derecho de pernada? ¿Lo ubicas como concepto? Claro. El señor dueño del castillo tenía el derecho de pernada. Eso ha prevalecido. Y entonces, hasta el día de hoy, yo tengo un paper que presenté el año pasado, ni me acuerdo mucho, pero el año pasado creo que se llama Esclavitudes del siglo XXI, donde relato el acceso de selva del Perú, este uso y costumbre de los padres y hermanos mayores tomar como mujeres a las niñas desde los 7 u 8 años, sexualmente. Y luego de eso, estas niñas a los 11 o 12 ya tienen sus primeros embarazos. Todos los días, pero no en pandemia, todos los días en el Perú. Claro. Claro, pues yo pienso al respecto que se debería aplicar un poco lo que se hizo con los cinturones de seguridad. ¿Te acuerdas que a propósito de una represión extendida, la gente empezó a usarlo hasta que llegó un momento en que comprendió, quiero entender, Tal cual, estoy de acuerdo. Que lo asimiló, que era necesario ponerse el cinturón, entonces ya ni lo cuestionas, ¿no? Entonces, claro, habría que haber un pacto social entre el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad, digamos, para hacer lo que estás diciendo. Es la única manera. Claro. Es la única. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Pero además, en una primera ola de fuerte, claro, muy fuerte, y ser
muy, muy represivo, sea como fuere. Mira, como yo a veces digo, señora, una sola voz, no, nada de golpes, pero un bofetón, se va a ahorrar usted 10 años de psiquiatra. Pues sí. Valga decir, los límites para todos existen. Porque si la naturaleza nos lo demuestra, Dante, nosotros no vivimos de día todo el tiempo. Hay día y hay noche. Hay luz y hay sombra. Bueno, no vamos a hablar de las múltiples dicotomías que hay en el mundo humano, etcétera. Pero quiero decirte que hay también, para decirlo de una manera, pues puede sonar medio moralista, pero tampoco me importa mucho. Hay lo bueno y lo malo. Hay lo mejor y lo peor, etcétera. Entonces yo creo que hay que darle, pero nos falta civilización. Pero esta situación de poder cuadrarse y pararse frente, incluso para las mismas adultas no es fácil, porque ya sabemos lo que puede ser la manipulación, la violencia, etcétera, pero es mucho más grave en las niñas, pues, ¿no? Y en los niños, porque ellos sí no tienen las herramientas para defenderse, ¿no? Entonces, claro, solamente cuentan con la protección de los adultos, que muchas veces implican el peligro. Entonces es cuando el Estado y, vamos, el resto como contenedor de la sociedad tienen que entrar a apoyar, a intervenir, ¿no? Entonces, pues ojalá que se pueda hacer algo al respecto y muy pronto, porque es un problema que crece, escala cada día y como bien dices, genera cada acción al respecto, por no hablar ya de la desaparición propiamente de las chicas, que estamos hablando que es, sino cada pequeño, cada acto es esa microviolencia, digamos, que tú has mencionado, que puede ser desde un tocamiento. Macro. Claro, no, digo, pero micro si lo medimos a nivel cuantitativo, digamos, pues correcto, puede llegar ya. a ser, significa, sin embargo, como tú has dicho, una marca, un estigma, un trauma para las mujeres que a la larga un trauma, generan problemas sociales, ¿no? O sea, porque es... pero obvio, totalmente de acuerdo. Hay una película que, bueno, Clint Eastwood es uno de mis preferidos, pero es un gran actor y un gran director. Se llama Río Místico. Claro, buenísimo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Esos niños, me olvidé de ponerla junto con Ladrón de Bicicletas y con Bambi. Es otra que, ¡ay! Me pongo a llorar, es tremenda. Y además tú verás por todo lo que ha pasado acá con Sodalicio, con Salinas y con toda esta gente, todos traumados. Para acabar con eso, además pienso que la parte de la desgracia, además de la violencia sexual propiamente dicha, es la ruptura de la confianza, ¿no? Por ejemplo, acabas de mencionar a los curas, ¿no? Los curas, porque, o sea, me parece que es doblemente horrible que además el maltrato venga de parte de quien debía cuidarte, o sea, en quien tú confiaste, en el que depositaste tu confianza, tu fe, ¿no? Que la persona que te debía cobijar, proteger, pues fue la que te violentó. Entonces eso, más allá de lo sexual, tiene que marcarte un trauma en tu manera de relacionarte con el mundo, ¿no? Entonces, sí, en verdad es un escándalo que debería quizás priorizarse. La confianza es la base de la relación humana para cualquier tipo de cosas, para amar, para aprender. El vínculo de confianza hace que tú puedas aprender a leer, a escribir, a aprender matemáticas, ciencias, lo que tú quieras. Si tú tienes una mala o un mal profesor, nunca aprendes. ¿Y en qué está basada es eso? En la confianza. No solamente el afecto, sino en confiar en que hay otro que puede ayudarte en algo. La confianza está un poco puesta colateralmente dentro de los afectos, pero es fundante de la relación humana. Es decir, yo confío en ti y estoy acá toda la mañana sentada contigo, conversando, porque creo que eso vale la pena, porque creo que es un excelente periodista, porque
eres un encanto, porque haces las cosas inteligentemente, porque sabes que me gusta Netflix, por lo que fuera. Además, que ya después me contarás quiénes son, tenemos amigos en común, que probablemente tenemos algunos, y además tampoco importa, porque ya tú y yo somos amigos ahorita, o sea que yo tengo de embajador. Entonces, qué fácil es esa cosa que somos animaleros y que tenemos nuestros perros y nuestros gatos, como yo. Acá te voy a mostrar a Olivia para que la conozcas, que es una de mis hijitas. ¿La ves? ¿La ves? Y ahí Claro. están, ¿lo ves? Ahí los gatos. Ujú. Está Romy y Oreo durmiendo. Eso es confianza de parte del animal, mascota de su amo. Lo primero que tiene un animal para su amo es confianza. Ujú. Así que lo dice porque quiere comer. Pero estar idiota, claro, como todo. Comer, básico. Pero es eso. El amor es por la confianza que su amo lo va a cuidar. Ujú. Claro. Ahora, eso también me trae a cuento. Iba a hablar un momento quería preguntarte sobre ese llamado síndrome de la cabaña, que tiene, Ajá. que tiene que ver con esto de que muchas personas, y yo me siento un poquito en eso, que ya pasaron tanto las ganas de querer salir y a veces pasa lo contrario, que te sientes como protegido y a gusto dentro de tu casa. Pero me imagino que eso te debe pasar un poco a ti también, que es una combinación Totalmente, entre querer quedarte en totalmente. casa y... Además que yo estoy en zona de riesgo total. Claro, claro, claro. Entonces, yo tengo además yo traje el coronavirus de Madrid en enero. Yo lo tuve en febrero. Lo que pasa es que mi médico, como no me hicieron la prueba, lo que me diagnosticaron fue una neumonía. Y Ujú. estuve 3 semanas en cama y reaccioné muy bien con un antibiótico que me dio muy de caballo, como digo yo, y me repuse. Pero yo soy una persona con debilidad. Se me colapsó el pulmón izquierdo y no podía, pero como yo hago meditación y respiro yoga, yo me daba cuenta, todavía no había todo lo que sabemos ahora. Te estoy hablando del 5 o 6 de febrero. Entonces yo me daba cuenta que no podía respirar. Y decía, qué raro. Entonces yo empecé a hacer mis ejercicios de relajación, etcétera. Y bueno, yo fui mi propia respiradora, digamos. Ujú, Y estuve 3 semanas con la neumonía. ujú. Entonces, claro, por un lado tenía la fantasía que yo estaba inmune, lo cual no es cierto, porque te puedes volver a dar. Claro. La otra cosa es que ver a la gente afuera de mi casa, en el parque, como si no pasara nada, me aterra. Me aterra por 2 razones. Primero por lo del contagio, de acuerdo, pero después por la estupidez humana, porque es como el universo es infinita. Ay, este, ¿O no? ¿O ahora que, no? sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, lamentablemente. Lamentablemente tengo que decir que estoy de acuerdo con que la estupidez humana es infinita. Ahora que hablábamos de la confianza, también me da pie a decirte algo más que es algo en lo que pienso constantemente. Yo tengo 2 hijos, me preocupa mucho lo que les pasa a los chicos en este contexto. Ahora, pienso, por ejemplo, pienso en las clases escolares, ¿no? Eso es un tema amplísimo en el que quizás no entremos porque nos podremos agotar la hora y pico conversando de ello, pero claro, la necesidad de los chicos de interactuar físicamente con otros, ¿no? O sea, ahora, por otro lado, existen hoy herramientas que no existían hace unos cuantos años, como, no sé, WhatsApp y otras redes sociales que utilizan, que menos mal existen ahora. O sea, quizás hace unos meses los padres decían, uy, mi hijo pasa demasiado tiempo en estas vainas, pero
Si no fuese por eso ahora mismo, no podrían estar tan conectados y quizás la soledad sería mucho más pesada, ¿no? No, atroz, Ahora, atroz, sí, ahora, sí, quiero sí. preguntarte, en general, porque claro, en la vida de un adulto como nosotros, un año o medio año, entre comillas, perdido, no es lo mismo que cuando tienes, pues, ni qué decir 3 años o dos, pero también cuando eres un adolescente, ¿no? Que son precisamente etapas en las que, qué sé yo, se desarrolla la libido, te floreces al mundo, ¿no? Los chicos cambian, etcétera. ¿Cómo crees que se esté viviendo eso? ¿Qué poder hacer para recuperar ese tiempo? ¿O no se va a recuperar y simplemente hay que hacernos a la idea de que esto va a pasar, va a quedar siempre grabado y que estos chicos, esta generación va a quedar como con eso siempre, ¿no? ¿Cómo la ves? Excelente pregunta, ¿no? Yo te diría, empezaría por decir otra vez mis frasecitas medio pesadas hoy, decirte que cuando tienes 7 años, 2 horas son un minuto. Y cuando tienes 70, 2 horas es un siglo. Yo creo que es un trauma colectivo. Van a ser la generación, el mundo va a ser antes y después de la pandemia. Ujú. Ahora, es cierto también que el ser humano tiene algunas ventajas biológicas que le permiten sobrevivir, y una de ellas es el olvido. Entonces el olvido va a funcionar, pero a todo vapor y a toda gasolina y a todo lo que sea para olvidar las peores partes. Pero que es un trauma colectivo, no me cabe la menor duda, porque además todos tenemos muertos. Claro. Entonces, ya no se trata solo de la pandemia, se trata que murió la abuelita, que murió el tío, que murió el padre, que murió el hermano, que murió el amigo, que murió el novio. Ujú. Es decir, no, esto es, tú decías cuando comenzaste el programa, la charla, que estábamos alcanzando la cifra de la guerra interior de muertos. Se Ujú. me salieron las lágrimas, porque yo he sufrido mucho más con la guerra interior que ahora, mucho más, porque Claro. para mí fue un desgarro. Además yo vivo en Chacarilla, entonces el Pentagonito, bueno, mi casa tiene ventanas muy grandes, como podrás ver, Ujú. todas con los masking tape y todo eso. Ah, mira, y además más joven y trabajando en ONG, bla, 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 bla. Fue de terror, Claro. fue una guerra. Y esto menos, porque claro, estoy mucho mayor, estoy cualquier día de esto me voy de paseo para siempre, entonces la sensación es menos grave, en el sentido, sí final, pero no con la cosa senderista de terror, Ujú. Ujú. pero que va a ser un trauma colectivo, creo que sí, que la ayuda del olvido y de la negación, que son mecanismos poderosísimos de la mente humana para que el ser humano, como dice, ¿no? El famoso versito que dice, oh, miserable memoria, no me mates antes de tiempo. Ujú. O sea, no me hagas recordar. Pero igual es temible, claro, a diferencia del conflicto armado que hubo dentro de la desgracia, hubo tiempo de procesarlo, esto es repentino. Claro, Entonces, claro. a mí me preocupa que, que lo que vaya a pasar después, ese olvido que en todo caso es como un falso olvido, no es como el olvido que significa como no deshacerte el problema, sino meterlo debajo de la alfombra, ¿no? Así, de alfombra, claro. Entonces, me preocupa eso, especialmente en los más chicos, ¿no? En los adultos, ese trauma que pueda quedar, pero me da como pena y rabia que los chicos que se supone que no deberían tener miedo a nada, estén siendo marcados por ello, ¿no? Me preocupan los adolescentes, me preocupa
hasta cosas que podrían parecer sonzas, ¿no? Tipo, por ejemplo, ¿qué pasa con todas las chicas que cumplen 15 años, pues, por ejemplo, este año, ¿no? O sea, o los chicos que están en quinto de media. Los de quinto de media me dan mucha pena porque, Chao, porque es el año en el que chao, normalmente te unías con tus chao. amigos, forjabas esas amistades que se quedan para siempre. Ya, eso se acabó. O los cachimbos universitarios. Tengo un hijo que está en el primer año de facultad y se relaciona con sus amigos a la distancia, no puede relacionarse de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo va a ser esa, va a ser necesaria para no practicar el olvido, que ya sabemos que no es saludable necesariamente? Cómo se podría plantear una especie como de, te voy a decir una tontería, ¿ya? Como de terapia mundial para los jóvenes, Pero digamos? claro que sí, porque una tontería. Pero, Absoluta. ¿Qué pero cosas ¿cómo se es puede la concretar eso? literatura? ¿Qué cosa es el cine? Son realmente los documentos que nos permiten recordar y hay que ser un listado que se vaya dando paulatinamente 4 o 5 veces al año, las historias que nos sucedieron, por Ujú. supuesto. Hay algo con lo cual discrepo, Sí. que es muy conmovedor de lo que has dicho, pero discrepo, que dijiste, porque se supone que los niños debían ser felices y no tener miedo a nada. Si hay algo terriblemente doloroso y miedoso en la infancia, las pesadillas infantiles son terroríficas. Los fantasmas de los niños son terribles. Sí. ¿Cuántos niños tienes? Dos. Ya no son niños, ya son unos chicos. ¿Dos, dos varones? No, 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 es ¿Hombres una los dos? chica y un chico. No, no. la- Chico y chica. Ajá. Uno ya en Sí. la universidad. Universidad y tercero de media. Qué bueno. ¿Y Sí. cómo lo han pasado? Pues yo creo que dentro de todo bien, por eso mismo que te decía, porque están conectados con sus amigos a través de las redes, del WhatsApp, qué sé yo, y porque finalmente tienen ellos, son como probablemente te pasa a ti, pertenecen, o sea, no reciben estrés o tanto estrés, me parece, de pareja adentro, ¿no? Que en ese sentido somos unos afortunados, pues digamos, ¿no? Claro, mucho. Pero somos conscientes de ello, y está bueno que los chicos también sean conscientes de ello, de que están viviendo una situación privilegiada, si se quiere, comparado con las inmensas poblaciones peruanas y tanta gente que ha perdido el empleo, etcétera, ¿no? Otra cosa que viene a cuento con esto de los chicos y del aislamiento es, y ahí vuelvo a hacer énfasis en los chicos, es la distancia con los abuelos, ¿no? En estos meses y quién sabe hasta cuándo, hay una prohibición prácticamente de los abuelos, ¿no? Entonces, otra vez, en la escala, como tú bien has dicho, en la escala vital de los pequeños, pues el tiempo pesa más, es más, ¿no? Tiene más impacto, es más profundo, digamos, ¿no? Entonces, estos chicos están perdiéndose medio año, 9 meses, un año quizá de contacto con sus abuelitos, ¿no? Que son, ya sabemos, el valor que tienen en la formación de los chicos, ¿no? Eh, y por otro lado se les relega, o sea, porque o sea porque se les teme, o sea porque por fragilidad, digamos, ¿no? Entonces, esa es otra de estas taras que está trayendo el mal, que es ese distanciamiento con los abuelos y la relegación con los abuelos, ¿no? Que igual es algo que no sé, Zoom, 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 claro. Sí, pues con los abuelos. Zoom, claro. mucho Zoom, para jugar, para intercambiar, para ver juntos una película por Zoom, para conversar. Hay que ingeniárselas. Sí, Zoom, de que es, acuerdo. que es mejor que el Skype. Si lo estamos comprobando ahorita mismo. Ahorita, claro, es muy amigable, es muy amigable. Yo estoy haciendo terapia grupal con el Zoom, Dante, y Ya, está funcionando, no, no lo dudo, no lo dudo. está funcionando perfecto. Hace ya 5 meses. Bueno, sí, pues me imagino que en muchos casos la relación con los abuelos, o sea de los nietos hacia los abuelos o de los abuelos viceversa, pues se podría estimular por aquí. Pero, ¿sabes lo que sí no sucede? Y esa es otra cosa que me preocupa.
que es la falta del contacto físico, ¿no? Así que, Eso es otra cosa que me preocupa para el mediano plazo, porque hay personas que son más, o familias, o clanes, o sociedades incluso, que tienden a la distancia, ¿no? O sea, por ejemplo, quizás por eso en Japón la cosa se pudo controlar rápidamente, porque la gente está acostumbrada a mantener una distancia. Pero ¿qué pasa con todas nosotros, Exacto. ¿Qué pasa con todas las culturas latinas, las mediterráneas, ¿no? Que son gente que se toca, se abraza, se reúne para comer, comparten. En el Perú, ¿sabes cómo se comparten los vasos? Cómo tienes cerca al otro, ¿no? Te gusta abrazar, te gusta tocar. El otro día yo pensaba que no me puedo acostumbrar a estos saluditos con el codo. Me da bronca, me da ganas de darle la mano a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo nos va a afectar? Porque nos está afectando ahora, pero nos va a afectar en el futuro también, porque quizás las relaciones sean ahora mediadas por una distancia, por lo menos por un tiempo, quién sabe cuán largo, no nos vamos a perder esa parte de nuestra cultura que es afectuosa, que es tocante, ¿no? ¿Cómo vamos a reparar ello? yo creo que si bien es cierto la cultura es determinante, también creo en la espontaneidad del gesto, ¿no? Yo ahorita que Aide, te voy a mostrar una fotografía que te va a ilustrar muy bien lo que te estoy queriendo decir. Entonces yo confío en que en la espontaneidad del gesto, con el tiempo, vuelve a expresarse, ¿no? Porque los niños, llega la madre de viaje y un niño de 3 4 años la ve aparecer y corre hacia sus brazos. Claro. Ese es un gesto espontáneo, abrazarla y a tocarla. Y lo mismo con un padre que llega. Y te pongo ejemplos un poco gruesos, si quieres, pero que hay eso, ¿no? Es decir, el gesto espontáneo también está en el ser humano biológico y psicológicamente. Y la cultura que lo incentiva o lo reprime. Yo voy a confiar en este momento y apostar porque el gesto espontáneo se vuelva a desarrollar y expresar porque nos es necesario. Nos es necesario abrazarnos, nos es necesario besarnos. Claro. Una de las cosas que yo más me decía a mí misma, yo me quedé viuda hace 5 años, después de 51 años de matrimonio. Y una de las cosas que yo me repetía a mí misma, decía, nunca más un beso y nunca más un abrazo. ¿Cómo hiciste con eso? Con eso estoy, así vivo. Pero, ¿cómo hago con eso? Me tendrías que preguntar. Es todos los días, lo extraño así. Es penoso. Claro. Es penoso. Es penoso porque hay ejercicio espontáneo. Tú lo ves en los elefantes, lo ves en los hipopótamos, ves cómo la madre, diablo de los monos, cómo se besa, cómo se tocan los primates. No, es espontáneo, es muy bonito eso. O sea, Bueno, pero ¿tú crees que no, este contacto que se está perdiendo, me refiero principalmente a sociedades como las nuestras, ¿no? Repito, latinas, mediterráneas, qué sé yo, esa cosa tocadora, abrazadora, ¿no? Eso, ¿tú crees que va a volver espontáneamente entonces? O yo sea, creo que sí. vale, Creo ojalá. que va a prevalecer la espontaneidad y la necesidad corporal de expresarse. Porque tú creo que te habrás notado, cuando yo lo he visto por la televisión, que están en cualquier de esos sitios y se tocan el brazo para saludarse. Sí. Me choca. Digo, qué ridículo. Sería preferible una venia. Pero ese tanto, o sea, me choca, me molesta, me digo, yo prefiero decir así nomás. Pero eso, ¿me entiendes? O sea, hay costumbres que están muy arraigadas en nosotros. Ujú. Yo creo que eso va a volver. Creo mucho en el determinante del biológico del ser humano. Somos seres de costumbres muy arraigadas. Por eso es que nos es tan difícil cambiar. Por eso es que si tú haces el estudio psicológico de un griego de hace 4000 años, es pinto y parado a un
ciudadano francés del siglo XXI. Ujú. No hablo de un peruano, esto porque estaría en problemas porque no sabría cuál elegir. Pero tú me entiendes lo que quiero decir, Sí, ¿no? claro, claro. Es eso. Así que, bueno, Ahora, ojalá que así sea, porque a mí me parecería lamentable perder eso, que también es cultura y también es valor. parte y parte, Claro. parte y parte. No, no, es cultura, digo, es parte de nuestra cultura también. No solamente que sea, Ah, como tú dices, sí, que tenga sí. un factor genético, digamos, sino que también es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, las comidas, ¿no? O salir a bailar, o que la gente se abrace, los amigos. No solamente una cuestión, digamos, erótica, sexual, sino también hay un No, no elemento es de... erótica sexual, es afectiva. Claro, claro, No claro. pasa por los genitales. No, Hay cosas correcto, que pasan exacto, por el corazón exacto, 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 exacto. Entonces, y te dan eh, ganas de hacerle cariñito. exacto. Entonces, ojalá que eso se recupere. Eso se llama aparre. Yo soy un poco más suspicaz con eso, pero ojalá que yo me esté equivocando y efectivamente vuelvan los abrazos. Te quería decir algo ¿Por más, qué eres suspicaz? ¿Por qué eres suspicaz? pues porque me parece que el miedo al otro puede prevalecer, el miedo al contagio. O sea, el miedo, pienso que el miedo en general puede opacar nuestra naturaleza, eh, eso, afectiva. Sí, va por un tiempo. Ujú, Creo que sí, por un tiempo. Pero creo, insisto, creo que lo biológico va a prevalecer a largo plazo. vale. Yo insisto mucho en, recurro a eso porque me parece que es lo más a la mano, ¿no? Pero yo veo mucho Animal Planet y yo soy muy animalera, ¿no? Ujú, Entonces, yo veo, por ejemplo, entre mis animales, cómo se quieren los gatos y los perros, cómo se echan a dormir juntos, cómo se lamen. claro. Ahora, otros se pelean, también. ¿Quién es tu nieto? Bisnieto. Tu bisnieto. Luca, ahora tiene 5, pero aquí tenía 2 años y medio. Ujú. Estoy en su casa en Suiza y estaba durmiendo ahí en el sillón, yo estaba en un sillón descansando, es clarísimo, ¿no? Como yo recién estoy abriendo los ojos. Y él se conmovió al verme y mira lo que hizo. Eso es lo que llamo el gesto espontáneo. Claro, qué bonito. Bonito, ¿no? Es tierno, ¿no? Claro que Muy sí. bueno. Y ese chiquito es Mm, hay lo otro, máximo. hay otro tema que no quiero dejar de tocar. Voy a tener que dejar de tocar algunos por tiempo. Hay algo que no puedo dejar de pensar y de todas maneras quería preguntarte, y has hecho una alusión indirecta a través de tu viudez, que es la normalización de la muerte. Me perturba, me afecta saber que mueren 200 personas cada día y que eso ha dejado de ser un escándalo. O sea, que eso ha dejado de ser primera plana y que ya asumamos como que es normal. Yo pienso, en mi colegio éramos 200 personas por promoción, 200 y pico. Entonces, eso significa que entre el lunes y el viernes va a morir todo el patio secundario de mi colegio, digamos, ¿no? O sea, son 1000 personas que mueren en 5 días. Eso es un escándalo. Eso es por un lado. Y me fastidia, me perturba, me da rabia, y me da rabia de mí mismo, incluso, por supuesto, empezando por mí mismo, el hecho de olvidarlo. Es como, no sé, pues es como que cada día se estrellase un avión con todos sus pasajeros, ¿no? Es una cantidad anormal de muertos diarios. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema del duelo. Lo espantoso, no quiero ni imaginarlo, lo triste que debe ser perder a alguien en esas circunstancias y que la familia esté impedida de despedirse y de los rituales del duelo, ¿no? ¿Cómo crees que nos va a afectar eso? Profundamente hasta nuestra propia muerte. Ujú. Ahora, tú tienes que comprender que si lo hemos, comillas, normalizado, es para poder sobrevivir. Porque si no, yo estaría llorando, apenas abre el ojo, me tendría que poner a llorar hasta que los vuelva a cerrar para dormir. No haría nada más que llorar. Ujú, ujú.
Yo he perdido en estos meses a grandes amigos míos. Y estoy profundamente conmovida. Pero, Claro. o sea, estoy luchando por mi propia vida en este momento. Ujú, Entonces, tengo que producir, tengo que seguir caminando, ujú, tengo que hacer cosas, ujú. tengo pacientes, tengo que, ¿me entiendes? Y esa es mi forma de sobrevivencia. Entonces, no creas que no los pienso, mucho, con muchísima pena, pero el verdadero duelo va a ser, si esto pasa, va a comenzar recién ahí. Ujú. Ahora la lucha es tan sin cuartel, tan dura, tan difícil, que si el delivery, que si el alcohol, que si estornudas, que si fulana se enfermó, es día y noche, Dante, día y noche. Entonces, tiene que haber una porción de adaptación, adaptación, Ujú. adaptación que no significa olvido, ni indiferencia, no me importa, significa para poder dar un paso otra vez, para seguir acá y no llorar y llorar y llorar, tengo que seguir caminando. De Así que acuerdo. en ese sentido, Y qué piensas sobre sobre lo que mencionaba del duelo, ¿no? De las personas que no pueden, no, eso es peor que el abrazo, ujú, claro, porque si tú tienes un espacio inicial de duelo, es cuando tú haces tu velorio y haces tu entierro. claro. Entonces, eso inaugura psíquicamente, social, y en el cementerio inaugura que tu grupo de referencia más oficialmente se ha muerto. Ujú, ujú, Oficialmente tengo que darme cuenta que se ha muerto y empieza ahí el duelo. ujú. Matilde, pero ¿cómo se puede reemplazar eso que no se está dando, esa parte del ritual que no se está dando? Estamos hablando de miles de familias, ¿ah? Sí, claro, claro, claro. Este, yo tendría ahí no sé si es un pecado en un sentido, ¿cómo se llama? Eh, la tentación de decir que depende de la sensibilidad de cada quien, que eso va a depender mucho de lo individual. Creo que hay gente que de la cual no se repone nunca del duelo. Ujú. Mi madre murió hace 20 años y yo la recuerdo todo, también todo. Yo me despierto en la mañana, cada mañana, y estiro el brazo para tocar la almohada. Tengo que, cada vez más cortito, ¿no? Porque, digamos, en 2 segundos ya me doy cuenta que no está, pero el gesto espontáneo es buscar la almohada. Ujú, ujú, claro. Creo que con eso te doy una idea. Ahora, estoy de vínculos trascendentes en la vida de uno, ¿no? Ujú, Pero al final algunos de nosotros somos muy selectivos y queremos a los nuestros y los queremos de esa manera. Entonces, es para siempre. claro, Nunca, nunca se te muere un ser amado. Nunca. Acá, claro, claro. físicamente, capaz está en Australia, pero acá lo tienes. Sí, yo entiendo que he leído, entiendo que hay están empezando a darse algunos programas sociales, sanitarios respecto a psicología, digamos, para que se incluya eso porque va a ser necesario masivamente una Sí, asistencia. hay que hacer grupos de soporte de duelo, eso sin duda. Sí, pero digamos a un nivel inédito en el Perú, digamos, porque como otra vez, si lo comparamos con la época del terror, eso fue a lo largo de 20 años. Acá es, digamos, que tiene que ser express, ¿no? Porque a la vez, casi a la vez son decenas de miles de familias en duelo. Entonces, tendría que haber una amplísima base de psicólogos, asistentes sociales, voluntarios, qué sé Ahora, yo. estamos muy organizados, ¿ah? Sí, ahora, en eso tengo que decir que
una sorpresa bonita fue que la Comisión Bicentenario organizó unos voluntarios, principalmente jóvenes, que están ayudando, llamando por teléfono a personas en riesgo o adultos mayores. Yo sé que no es lo mismo, eso que lidiar con el duelo de la gente, pero Pero algo ayuda, algo ayuda y ojalá que se puedan generar políticas que permitan rápidamente claro, claro. acompañar a la Pero te gente. voy a decir una cosa, ¿ah? Donde había 3 psicólogos juntos, han abierto una línea de ayuda telefónica. Sí, En este momento hay docenas de ayudas telefónicas, sí, gratuitas, sí, 24 horas al día. Tú sí. puedes llamar a cualquier hora del día y la noche y te escuchan. Nunca ha sucedido, ¿ah? Bueno, esas son, pues, me imagino que algunas de las cosas buenas que están generándose en esa coyuntura, ¿no? Que efectivamente tiene algunas cosas buenas, ¿no? Antes de entrar a eso, quería preguntarte qué piensas al respecto. Yo, a nivel ya no tan personal, sino social, eh, no puedo dejar de pensar y ponerme un poco como metafísico y pensar que la pandemia es como una cuadrada de la naturaleza de la Claro, especie, ¿no? Como guarda un ratito, estás siendo estoy de acuerdo. muy cínico, ¿no? Muy arrogante, humanito, ¿no? Estás depredando la naturaleza como te viene en gana, estás, qué sé yo, todas las tropelías que hace nuestra especie. Entonces, o sea, cuando me pongo, digo, metafísico, pienso que la naturaleza, Dios, lo que sea, está cuadrándonos y que de esto pueden pasar dos cosas, que el mundo, la sociedad se haga más armonizada, O más peor. o peor, o que no pase nada, claro, que no pase nada, que simplemente que se sostenga la normalidad, digamos, ¿no? ¿Qué piensas tú de ello? No, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también estoy en plan metafísico. Yo pienso yo he puesto en otros, no muy parecido a los términos. Yo digo, esto le digo a algunos colegas y amigos, digo, esto es una regulación, es una autorregulación del planeta para decir, stop it. Ya se han pasado. Y cuando empiezan a hacer, y me parece excelente, las playas tranquilas, limpias, el mar, las gaviotas, etcétera, todo en paz. Digo, pero es evidente que está pasando eso. No es ninguna metafísica pura, es verdad que está pasando, se ve. Yo tengo una casita en Máncora y es clarísimo que es así. Todo ha crecido, todo está tranquilo. Me abandonaste, no No, puedo. acá estoy. Ay, me he sentido abandonada, me he sentido abandonada. No. Bueno, Sí, no, si quiere, no sé, ya estamos acabando, ¿no? bueno, sí, nos vamos a quedar con algunas cosas afuera, pero quiero preguntarte un par de cositas antes de acabar. ¿Qué cosa es lo mejor que nos ha pasado? Por ejemplo, has mencionado ahorita mismo esas iniciativas de de grupos de psicólogos. Por ejemplo, por decir, gente que desde el anonimato está ayudando, sumando, ¿no? Y Eh, gremialmente, de acuerdo. Luego tenemos desde algunos acercamientos familiares, quizás familias que se reúnen más, etcétera, hasta paradigmas, ¿no? Qué sé yo, médicos, policías, la gente que se la ha bancado desde el principio con valentía y con amor, por qué no decirlo, ¿no? Con amor por el otro y por sí mismos, ¿no? ¿Qué cosa es lo mejor en términos, digamos, ejemplares, en términos de impacto? Por ejemplo, ahora yo sé que hay más chicos que tienen interés por la ciencia, por ejemplo, ¿no? O que la figura del científico o del académico está, pues, valorizado. revalorizándose como quizás nunca había sucedido, por lo menos no en la modernidad. Un leve cambio del televisor y del WhatsApp a la ciencia. Correcto. ¿Qué cosa crees que es lo mejor que podemos rescatar de bueno de todo esto? Eso, para empezar eso. Yo creo que ahí hay un elemento que es muy conmovedor.
que es un pedacito de solidaridad. Claro. Creo que ha aumentado un pedacito la solidaridad. Por ejemplo, entre grupos, como nos hemos pasado, cosas que son quizás muy domésticas, pero que son fundamentales, que es el tema, por ejemplo, los deliveries. Que las naranjas, que el pan, que... Deme mi pastilla. Por lo menos, tú dirás, ay, no, pero es que las mujeres, tenemos que ver que coman, y bueno, hay que comprar frijoles y papas y qué sé yo. Entonces, eso ha pasado. Nos hemos pasado las listas de delivery, nos hemos pasado las evaluaciones que hemos hecho de cada uno, bueno, malo. Se ha simplificado un poco eso en términos de intercambio de banco y todo eso. Hemos aprendido, yo sí creo que nos ha golpeado fuerte y creo que del golpe puede salir una costra, un callo, o puede salir un huequito desde donde emerja una florcita. Ojalá Como tus plantas tan bonitas. Ojalá que florezcan mucho todo. Ay, ojalá. Quizás para acabar con las preguntas ya, digo, se me está quedando mucho afuera, pero tenía como muchas ganas de preguntarte cosas y además me parece que eres una capísima. El otro día, el domingo, publicaron una entrevista a Francis Fukuyama en El Comercio y Así es. Al principio, Juan José Garrido le pregunta a Fukuyama si él, estoy parafraseando, ¿no? Que cómo ve el futuro próximo. Y Fukuyama da una respuesta que me parece brillante, que es que dice que las consecuencias no se pueden ver pronto como uno quisiera. Ya no hablo ni siquiera de cómo se puede enfrentar algo que es inédito, sino él dice las consecuencias no se van a ver a continuación y él dice algo que me parece, agudo, que es, por ejemplo, la crisis del 2008, ¿quién diría? Pero es muy probable que haya afectado 8 años después a la elección de Donald Trump, ¿no? Lo usa de ejemplo como para decir que las consecuencias los un procesos se problema, van dando lentamente. correcto, que las consecuencias no son inmediatas, o no hay unas consecuencias inmediatas en todo caso, pero que es un dominó de consecuencias que pueden afectarnos por años, ¿no? Entonces, quizá la pregunta final es, ¿a qué vamos a regresar? ¿O a qué deberíamos regresar? Por ejemplo, has mencionado lo de la depredación, ¿no? ¿Queremos regresar a qué normalidad? Porque la normalidad como la vivíamos no necesariamente era buena, ¿no? Ni verdad, por supuesto. Había o sea, las brechas sociales, los abusos, la desigualdad, la corrupción existían. Eso era la normalidad. Lo mismo que la depredación de la naturaleza y mil y un efectos, digamos, de la humanidad. Entonces, ¿a qué normalidad queremos regresar? ¿A esa normalidad? ¿Qué cosa? ¿O qué sería la nueva normalidad? ¿No? ¿Qué crees que pasa? La nueva normalidad, que creo que además asumen que el término, amo la metafísica, pero eso es otro tema para otra vez, pero me pondría en términos, en primer lugar, pesimista en el sentido que las actitudes de los seres humanos están mucho más determinadas por una multiplicidad de egoísmos que tenemos los seres humanos. El egoísmo no es uno solo, el egoísmo es múltiple y variado, y depende de las circunstancias externas también, y de sobrevivencias. Entonces, hay que conversar eso mejor. 2, creo que sería el poder, si nosotros lográramos arreglar, comillas, el sistema sanitario, el sistema de educación y las carreteras del Perú, y sacar a todos estos imbéciles de presidentes regionales y mandarlos al kindergarten a aprender a leer y escribir, ya el país cambiaría. Con esa. Ahora, es monumental lo que digo, pero no supone, para mí, Dante, no supone comprar
que sabe que es gestión y sabe no sale de esto, sale de la combinación. ¿Cómo? ¿Para qué vamos a la universidad? No vamos a la universidad a aprender cosas, vamos a aprender a pensar ante problemas dados. Te presenta un problema y ¿qué es un ser inteligente? ¿Cómo arreglo el problema? Ahora, si el problema es que no tengo un malecón en Máncora en Órganos, porque el mar está a 5 kilómetros de la ciudad, entonces voy a hacer un malecón ficticio de pepelma celeste con una estatua de una sirena en pepelma, rubia, como la de Oslo, en medio de Órganos o de Máncora, que son pueblos de M horribles, que no tienen ni un cactus, y eso es hacer patria. Entonces, eso no es gestión, querido amigo. Eso es estupidez. Sí. En Máncora, mi posta médica, en Máncora, y hay 2.000 visitantes flotantes todo el año. Tienes que irte a Tumbes o a Piura, y esos son 300 kilómetros. Estamos hablando de cosas elementales. No es cosas como comprarte una isla, pues, el mar griego. Es una cosa sencilla, pero para eso, mi querido amigo, se necesita inteligencia. Y eso no tenemos mucho. Bueno, no se necesita solamente MIT, se necesita inteligencia. Bueno, y solidaridad y cuántas cosas más que ojalá... No, pero es que ingresa ahí. La inteligencia es la facultad de aceptar una cosa como problema y subdividirla, clasificarla y ver cómo ir resolviéndola de manera que salga un producto mejorado o solucionado. Claro, ojalá. Para hacerlo sencillo, pues no me voy a poner a hacer cátedra sobre lo cognitivo, como comprenderán, no es el momento. Pero eso no hay mucho. Claro. No hay mucho. ¿Prevalece qué? El egoísmo. Y eso no es de nosotros los humanos. Los primates son egoístas. Los monos son súper egoístas y ladrones. Los monos que están comprobadamente, que tienen toda su comida, todas sus necesidades, necesitan robar. Entonces, cuando están todos dormidos, se roban un plátano y lo ponen en el árbol más lejos. Cuando toda la manada está durmiendo, el ladrón se levanta, se va a donde ha escondido el plátano y se lo come solo. Bueno, los monos pueden armar su agrupación política de cara al 2021, todavía están a tiempo. Ojalá que el próximo año, que tenemos elecciones y bicentenario. Buenaza, me encantó, efectivamente. Ojalá lo hagan, dices tú. Bueno, ojalá, ahora sí fuera de bromas, que el 2021, que es el bicentenario y las elecciones, pues podamos escoger si bien es una cuestión, ese cambio positivo tendría que nacer de cada uno de nosotros, estaría bueno elegir representantes que sean más, como has dicho tú, de una manera elocuente y a la vez sencilla, ¿no? Antes de pasar al final, que he disfrutado mucho esta charla, Matilde, contigo, quisiera preguntarte, como le pregunto a todos los invitados de este programita, ¿qué han estado disfrutando en estos días cuando no han estado en el modo pandemia, ¿no? O sea, cuando no piensas o no te condueles o no estás preocupada y simplemente quieres disfrutar o relajarte, ¿qué cosas estás haciendo? Yo sé, como mencionaba al inicio, yo sé que, por ejemplo, eres una persona que no sé si asidua, pero que te gusta disfrutar de películas y de Netflix, qué sé yo. Cuéntame qué has descubierto en estos días que puedas recomendarle a la gente.
Bueno, lo que te comenté, creo, de fuera de cámaras, ¿no? Que en Netflix, también en HBO hay cosas muy buenas, pero también he descubierto mucho del cine escandinavo, Ujú. sueco, finlandés, y además muy interesante. A mí me gustan mucho las películas de policía también, A mí la también, mucho. policía, los crímenes, eso porque me parece que como son deductivas, entonces, bueno, excelente cine, excelentes actores, muy escandinavos, ¿no? Pero me encantan. Y también me gusta mucho Escandinavia. Yo viviría en Escandinavia salvo por el frío. Por el frío, eso Por no un pequeño soporto el detalle, frío. por un Soy pequeño súper detalle nada más. chiquititito, porque yo soy completamente tropical, yo prefiero el calor. Bueno, pero los admiro, ¿verdad? Me encanta. No conozco Finlandia, pero sí conozco Dinamarca, conozco Suecia y he pasado algunas semanas conociendo dentro de las casas, muy feliz. Entonces, soy una persona que soy, entre comillas, como yo digo, yo soy muy entretenida conmigo misma, porque por último, digo yo, otra frasecita, digo, me chupo el dedo, y estoy feliz chupándome el dedo, cosa que no hago, pero que como mis semillas, leo mucha filosofía, estoy enamorada de Martha Nussbaum, tengo muchos amigos filósofos, estoy siguiendo un curso online en las noches con Víctor Krebs, maravilloso, Excelente. sí, sobre relatos paganos, estoy fascinada. Estoy leyendo libros de psicoanálisis, siempre un poco. Estoy preparando con un grupo que yo superviso latinoamericano, porque nuestra Federación Latinoamericana de Psicoanálisis nos da como tarea tener a los didactas. Yo ya estoy en función didacta hace muchos años. Y entonces tengo en México, en Ecuador y en Uruguay colegas más jóvenes con las cuales superviso su material clínico, y ese mismo grupo hemos preparado un lindo trabajo, lindo trabajo para lo que iba a ser el Congreso ahora en septiembre en Montevideo, que Ujú. ahora lo vamos a hacer virtual. Ah, mira. Imagínate. ¿Y hay información sobre eso para compartir ya? Te la mando, te Ya, la mando, te bestial, la mando. porque para compartirla con el post de este video. Claro, te la mando, te la mando. Y Bueno, entonces, eh, yo veo muy poca televisión. Veo cosas como, por ejemplo, sumamente terribles, programas de cocina, porque soy muy buena cocinera y me encanta cocinar y dar de comer. ujú. Mucho, cocino desde muy chiquita, desde los 9 años, así que me he pasado la vida cocinando de todo. Bueno, la otra cosa que veo es ver cómo se ha vestido Mávila Huertas ese día, porque me parece que es elegante, muy bonita, un poco propositiva y un poquito proactiva, no me parece muy simpática, pero es muy bonita. Entonces la miro, veo que se ha puesto aretes, que se ha puesto eso, y después me paso. Me encanta el chiquito este Chincha, que es Ya. un chiquito, no sé dónde lo han sacado, pero me encanta, es muy encantador. Me gustaba más Renato, pero de todas maneras Chincha me gusta. O sea, miro a quien ha visto, siempre son segundones, lo miro un ratito a él, que a mí me gusta, y luego chao con eso. Y me he leído toda la obra de Sidi Husbeth, la que sacó Ya, las qué bien. curias Claro, claro. una loca maravillosa. Es extraordinario. Y muy buena, muy buena. Y de vez en cuando Atwood, que es Ya. Margaret Atwood. medio black, entonces cuando me deprimo, entonces cambio. Yo leo 3 o 4 libros a la vez, Ya. tranquila. Hago todos mis geniogramas, el comercio tuvo la gentileza, comercio que ya no existe porque tienes 3 páginas. Me he atrevido a mandar una notita que no sé ni si llegará porque te hacen hacer unas cosas raras para las cartas de lectores. Yo, ¿cómo es posible? El último domingo, en la parte de luces, han puesto el dominical.
Ay, no me toques ese vals, no me toques ese vals, ¿ah? A mí me duele, yo he sido 3 años editor del Dominical. Pero por eso, ¿pero Sí, qué sí, les pasa? sí, no, no, mejor no hablar de ciertas cosas, Matilde. Yo sé, etcétera, pero que es de que primera vez que escribe una carta y señores, felizmente Irigoyen y felizmente Bedoya, porque si no, mejor saquen otra vez otro geniograma el domingo, porque la verdad es que no hay nada para leer. Yo leo Babelia, Sí, o sea, sí, yo yo leo también. El País y El Comercio lo compro por caridad, porque ya ni siquiera el obituario me existe, No, porque sí el hay mejor habituales, sí hay habituales. obituario del país está en Facebook. O sea, abro Facebook y ya sé quién se ha muerto, o sea, ya no necesito el comercio para eso. Pucha, bueno. Es terrible. No, es que la gente se reirá de mí, no me importa, pero quiero decirte que venía a ser una institución. Sí, claro. Entonces es bien deprimente, es bien pandémico, la verdad. Vamos a ponerlo de adjetivo. Sí, Es sí, bien pandémico. Bueno, sí. ya, esa es la cosa, la mala gestión y el problema de la codicia. Codicia, codicia, querido amigo, que principal, como el mono que se roba el plátano. Que ojalá no llegue al Congreso, que ojalá no llegue al Congreso nomás. Ah, hace eso. Bueno, y después de eso juego Scrabble, juego mucho, juego Codicross, hago muchos solitarios y además atiendo pacientes toda la semana Claro, por claro. teléfono. Pues muy bien, Felizmente, yo no sé, yo estoy pensando de que como soy anciana, me están tomando como una especie de sacerdotisa para contarme que tienen miedo de morirse, esas cosas. no, Estoy llena de pacientes. claro. No, no, y me da mucho gusto que no solamente estés llena de pacientes, sino llena de vitalidad, además, y de La verdad, ocupaciones. gracias, muy gentil. ¿Por quién me conoces, ah? Esto después lo Bueno, cortas. ¿perdón? Después Después te cuento. cortas esto, después lo editas. Sí. Toca que recomiende algunas cositas antes de irnos, antes de que además te ceda el paso en esta ocasión al poema de confianza. Voy a recomendar dos cositas que suelo mencionar siempre, que son publicaciones, Por Matilde. favor. Una no es un libro propiamente, sino son 6.000 libros. La Biblioteca Digital Pública de la Biblioteca Nacional eh, es el proyecto ese de Biblioteca Digital. Dicho sea de paso, la Biblioteca Nacional ha tenido muy buenos reflejos durante la cuarentena. Un aplauso por ello. Bueno, la Biblioteca Digital son 6.000 libros aproximadamente, estupendos. Hay unos títulos excelentes de editoriales de primera, títulos actuales, qué sé yo, de a gusto. Y acceder ahí es muy sencillo. Se ingresa en la Biblioteca Nacional o a un link que les voy a dejar en este post y se pide prestado los libros y digitales, por supuesto. Se pueden pedir hasta 2 a la vez y se pueden tener en casa 2 semanas para leerlos en una tablet. Perfecto. Sí, está buenísimo. Y lo otro es un libro más de la serie esta que ha sacado Debate, que es el sello de Penguin Random House de libros que ha sacado sobre la pandemia, que este se llama Infodemia, verdades y Ajá. mentiras en tiempos de pandemia, que es un libro hecho por el equipo de verificación de datos de Ojo Público, que básicamente es pasarle el escáner del fact-checking a las verdades a medias que han circulado en medios y en redes sociales, ¿no? Para detectar y exorcizar las fake news, ¿no? Y por último, ¿Ya? antes de pasar contigo y con el poema, Matilde, quiero recordarle a la gente que ya abrieron las librerías, ya reabrieron, y que si no, Buen dato. exacto, y si no se va a ellas, que es mejor quedarse en casa en la medida de lo posible, recuerden que la mayoría ya tiene deliveries. Delivery, Así correcto. que la voz es apoyar también al Obvio, recibimiento de las obvio. librerías. Traten de acudir a las librerías, ese es un consejo que lo digo de corazón, traten de acudir a las librerías independientes y a los pequeños libreros, que son los que más ayuda necesitan en estos momentos. Obvio, No existe nada como un buen obvio. librero que te recomiende un libro. Confíen en ellos. Ahora sí, Matilde, ha llegado el momento del poema de confianza, que esta vez tú has decidido leernos. Cuéntanos. A ver, tengo que encontrarlo.
Bueno, la invitación de Dante Trujillo tan simpática y tan agradable, ha sido un placer conocerte, ojalá que podamos también reencontrarnos en momentos más felices para todos, ¿no? Sin duda alguna. Y he elegido, con el permiso de él, porque en general él ofrece poemas de poetas peruanos, yo he elegido leerles un buen pedazo de un español, Miguel Hernández, y que a muchos de ustedes lo deben conocer porque Serrat le puso música. El poema se llama Elegía, y empieza así, dice: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. Y no perdono a la vida desatenta, ni a la muerte enamorada. No perdono a la tierra ni a la nada. Entre mis manos levanto un tormento de piedras, rayos y hachos estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte, noble calavera. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajará tu alma colmenera. De angelicales ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelojado, llama a un campo de almendras espumosas, a un campo de almendras de mi voz avariciosa de enamorado. Miguel Hernández. Qué bonito, gracias. Matilde, te agradezco mucho no solamente la lectura de este poema tan bonito, tú sabes que el ciclo empezó leyendo yo un poema de Miguel Hernández también, así que es una bonita coincidencia que el número 10, la charla número 10, cierre con esto. Sincronía. Sincronía, Sincronía. exactamente. Muchas gracias por estar ahí, por tu paciencia, por tu cariño, por tu humor, por tu buena onda, tan contagiante además, ¿no? Que contagia vida, que es lo que más necesitamos ahora, ¿no? Aferrarnos a la vida en todo sentido, ¿no? No solo literalmente, sino aferrarnos a los afectos y a la ilusión. Eso es todo, amigos queridos. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo intento por precisamente meterle más vida a tanto dolor, a tanta incertidumbre. Por favor, no salgan de casa si no es necesario. La amenaza no ha cedido, los muertos no paran y la enfermedad no distingue, el virus no distingue. Los invito nuevamente a darle like a la página de Puesto de Confianza en Facebook, porque en un futuro próximo espero no propalar los videos desde mi página, desde mi muro personal, y también suscribirse al canal de YouTube, donde es un repositorio de todas las charlas previas. Pues eso es todo por ahora. Muchas gracias. Que viva la República. Adiós.